Estamos a punto de empezar un trimestre que se presupone clave para la recuperación de la economía española. Con la llegada del primer tramo del Fondo Europeo de Recuperación, el Producto Interior Bruto tendría que empezar a recibir ya ese impulso de una inversión histórica, nunca antes vista en nuestra reciente democracia. Sin embargo, a día de hoy siguen siendo muchas las incertidumbres, las incógnitas que persisten. Hoy vamos a tratar de dar con las claves de la recuperación y las claves sobre todo de cómo invertir de la manera más eficiente ese dinero europeo con el economista Luis Garicano, que además es eurodiputado y vicepresidente del Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, ¿qué le está pareciendo esa llegada del Fondo Europeo de Recuperación? Recordamos que España ya ha recibido el primer montante de 9.000 millones de euros y en general quería preguntarle por el balance primerísimo. No sé si es positivo. Sí, el balance de momento es positivo. Nos entra ya un primer gran cheque. El gobierno ha presupuestado bastante más dinero para este año. Y como sabemos, aparte del primer cheque, que es prefinanciación, todo lo demás viene por resultados. Es un dinero europeo que se reparte de una manera muy novedosa, porque en el pasado son subsidios, digamos, y ahora es, si cumples, te lo doy. Es un pago de incentivos, digamos. Entonces, España se tiene que poner las pilas estos 4 meses porque hay que sacar las convocatorias y hay que gastar el dinero para poder llegar a enero o a diciembre, presentar una plantilla que ha planteado Europa de hitos y resultados, hitos y objetivos, y demostrar que se han cumplido parte de esos hitos y objetivos. Entonces, a España tiene que realmente ahora apretar mucho el acelerador. Este es un elemento de la recuperación, y otro elemento que supongo que hablaremos ahora es la pandemia y los problemas por el lado de la oferta y de la demanda que estamos viendo últimamente, que son un poquito diferentes que en el pasado, pero encantado de hablar de eso a continuación. Uh-huh. Porque, como bien dice usted, Luis, todavía queda mucho camino por recorrer. Europa va a estar supervisando absolutamente todo, desde el lado de las inversiones hasta, evidentemente, las reformas que tienen que ser de calado. Pero yo quería preguntarle si a usted le parece que España está utilizando ya de manera eficiente estos primeros millones, porque es verdad que sabemos que han llegado, es verdad que sabemos que hay un plan, que hay proyectos estratégicos para ir canalizando el dinero europeo, pero diríamos que todavía como que hay cierto oscurantismo, ¿no?, en todo lo que envuelve ese proyecto de recuperación. Sí, yo creo que hay un esfuerzo decidido por parte del presidente de gobierno, que a mí me apena, pero bueno, es lo que hay, por, digamos, apropiarse del gasto y de las buenas noticias. Entonces, hay este oscurantismo un poco que viene de controlarlo todo mucho y de querer hacer los anuncios. Yo creo que ahí habría que haber permitido mucho más intervención de la sociedad civil, Hmm. de todas las organizaciones, de las pymes, que deberían estar recibiendo ya mucho dinero, y de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero bueno, el gobierno ha buscado esta forma de gastar, que yo creo que aparte de no ser la que nos va a producir el mejor gasto y las mejores reformas, me temo que va a ser, quizás al estar extremadamente centralizada, más complicada de ejecutar. O sea, aquí realmente el gran problema que España ha tenido en el pasado es que no hemos sido capaces de gastar el dinero. No solo no lo hemos gastado bien, sino que en los últimos 7 años de dinero europeo, que es el dinero europeo viene de 7 años en 7 años, Hmm. hemos sido el último país de Europa en Hmm. capacidad de gasto. O sea, hemos tenido que devolver un dinero que no nos hemos gastado. Bueno, al final nos están dando más tiempo para gastarnos el dinero antiguo también por el COVID, pero la realidad es que no nos lo habíamos podido gastar. O sea, al final está claro que parecía que debíamos de haber aprendido la lección de cara a esta ingente cantidad de recursos para que cada euro que llegara de manera ipso facto estuviera ya en el bolsillo de los empresarios, de los autónomos y al fin y al cabo de todos esos proyectos que puedan ser tractores para la economía, y estamos viendo cómo una vez más se repite la misma historia. Pues sí, este es el gran riesgo. Yo espero que no sea así, pero realmente tal como funciona la ley de contratos del Estado y tal como... Además es que el gobierno no ha buscado ese apoyo político. Fíjese que Draghi aprobó el proyecto de fondos europeos en el Parlamento Europeo, en el Parlamento italiano, con 442 votos a favor y creo que solo 2 en contra.
el gobierno español no ha ni siquiera llevado este programa europeo al Parlamento español, no ha buscado sus apoyos, no ha buscado los amplios consensos. Y claro, sin ese apoyo político en un país tan complejo como España, puede haber realmente problemas graves para gastarlo. Ujú. No sé qué le parece a usted el plan que ha trazado el gobierno para canalizar ese dinero europeo. Yo no lo valoro positivamente básicamente por tres razones. Primero, porque invierte demasiado en cosas y no en personas. En España tenemos esa costumbre. Nos parece que es más importante que la universidad tenga un edificio bonito que tenga buenos profesores y bien pagados. Nos parece bien mejor invertir en el edificio de las clases que en que los cursos de los estudiantes o de la formación profesional sean buenos. De nuevo, corremos ese riesgo. Hay un gasto, prácticamente 1 de cada 10 euros se gasta en renovar edificios, que es importante aislar las viviendas para el cambio climático, pero no me parece que generar una burbuja de empleo en gente que restaure edificios es la mejor empleo para la economía española. Y otro euro, otro 10% del dinero se gasta en subvencionar compra de automóviles y movilidad, que sinceramente son subsidios que no transforman la economía. Mm. Entonces, mucho en cosas, poco en personas, bienes de consumo duradero más que en inversiones. En definitiva, un dinero que a mí me da miedo que pasen estos 3 o 4 años, miremos para atrás y digamos, vale, nos hemos gastado el dinero, pero ¿cómo hemos transformado la economía? Mm. Y no veamos realmente ese giro, ¿no? Ese es mi gran miedo. Ujú. Y quería preguntarle, porque al final, señor Garicano, todo esto que estamos hablando en estos días de las inversiones, de los proyectos, de los fondos europeos de recuperación, va a estar siempre supeditado a las reformas que lleve a cabo el gobierno de España. De momento, en la única que se ha movido ha sido en la de pensiones. Qué duda cabe que España tiene un gran problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones. De momento se ha aprobado un primer paquete de medidas que ya se ha llevado al Congreso de los Diputados, para el que además el presidente del Gobierno pide unidad de la Cámara, del Congreso, para que pueda salir adelante. Recordamos que algunas de esas medidas pues son indexar la revalorización de la pensión conforme al IPC, que en un día como el de hoy además yo creo que cobra mucho sentido. También ir retrasando la edad efectiva de jubilación, pero no sé hasta qué punto la siguiente parte de esta reforma debería de atajar de una manera más decidida ese problema de sostenibilidad que hay a largo plazo, y sobre todo por lo que pide Bruselas, ¿no? Que es que la seguridad social vaya disminuyendo paulativamente su enorme déficit a día de hoy. Sí, creo que el gobierno ha hecho una estrategia que es muy peligrosa, ¿no? Que ha separado el postre de las verduras, ¿no? Les decimos a los niños, oye, cómete la verdura y luego te puedes comer el postre. Aquí el gobierno ha dicho, bueno, vamos a empezar por el helado, todo el mundo tiene helado y luego ya veremos si nos queda hambre para comernos las verduras, ¿no? El brócoli. Entonces, el gobierno ha aprobado esta primera ley que está planteando el Parlamento, que es de todas cosas buenas, entre comillas, de, oye, más dinero, se elimina su sostenibilidad, se aumenta el index, etc., todo muy bien, fenomenal. Y luego veremos cómo lo pagamos. Oiga, parte de gastarse un dinero es ver dónde sale. No, eso ya lo veremos luego. Creo que eso, el gobierno está incurriendo ahí una responsabilidad, porque sinceramente lo que va a suceder es que cuando llega el momento de pagar, todo el mundo va a mirar a otro lado, va a silbar y no va a querer entrar en eso, ¿no? Entonces me parece que es una trampa, la verdad, la que está haciendo el gobierno. Ujú. Y de cara a la reforma del mercado de trabajo, porque se espera que el gobierno empiece a desvelar su hoja de ruta en lo que a reforma se refiere durante los próximos meses. A fin de cuentas, es imprescindible que lo haga si quiere seguir recibiendo el dinero europeo, del Fondo Europeo de Recuperación. No sé Bruselas exactamente qué es lo que está pidiendo al gobierno, porque una cosa es lo que pide, otra cosa es la que no dice que piden dentro del gobierno, con esa división continua entre PSOE y Podemos, y sobre todo, y lo más importante, ¿hacia dónde cree usted que debería de estar dirigida esa reforma laboral? Sí, la reforma laboral va a ser el gran tema de reforma, el gran tema de discusión de este trimestre. Y yo tengo mis dudas de que el gobierno aquí vaya en la dirección de mejorar nuestro mercado laboral.
recordemos que España tiene un mercado laboral que no funciona, que es la cuarta vez que llegamos a niveles de desempleo récord en el mundo, o sea, de por encima del 20%, 4 veces. Eso es verdaderamente único, solo pasa en España. Muestra que es un mercado laboral que no funciona, que despide a mucha gente con mucha facilidad, que hay mucha gente con mucha precariedad. Yo, sinceramente, no tengo claro que el gobierno vaya en esa dirección. Bruselas quiere que se elimine ese exceso de precariedad. El gobierno va a plantear cambios en la contratación que van a hacer más difícil, y eso que pide la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, lo que piden los permisos de Podemos, que hagan más difícil la contratación temporal. Creo que eso no es malo necesariamente, pero eso requiere a la vez flexibilizar o facilitar que la contratación indefinida funcione mejor de lo que funciona en España. Y eso ahora mismo no está sobre la mesa. Entonces, si hacemos como con las pensiones solo una parte y no la otra, al final lo que hacemos es que nuestro mercado funcione todavía peor, ¿no? Ujú. Y luego, señor Garicano, quería preguntarle también por fiscalidad, porque dentro del plan de recuperación hay un componente que dice que hay que adaptar la fiscalidad española a la europea y a la realidad del siglo XXI. Y no sé si esto significa que nos tenemos que meter la mano en los bolsillos, ¿no? Sí, la realidad es que los déficits son muy importantes, la deuda es muy importante, y yo creo que lo que es importante también es que el gobierno reconozca que la suma de la presión fiscal por el lado de la seguridad social y por el lado del IRPF es enorme, y que estamos en una economía global con mucha movilidad, que la gente se puede cambiar de país, que tenemos que atraer talento, que tenemos que atraer gente, y que hay un límite de cuánto se puede exprimir al personal. A mí me preocupa mucho lo que oigo. Aquí parece que, bueno, pues las pensiones, bueno, pues aquí estamos los límites de seguridad social y que pague la gente más, y damos los IRPF lo mismo y tal. Creo que hay que tener mucho cuidado, que hay que pensar con cuidado en la situación competitiva en nuestro país. A mí me preocupa muchísimo que España vaya a entrar en una época de estancamiento secular, que España pierda el tren con respecto a las economías de este Europa, que están todas creciendo, que España pierda el tren con respecto, bueno, más bien es de centro-oeste, no estoy hablando de las más modernas dentro de este Europa, que pierda el tren con respecto a las del este asiático, y todo eso dice que tenemos que pensar en competitividad y en productividad y en un sistema fiscal sensato y no confiscatorio. Ujú. Señor Garicano, estamos hablando aquí de las claves de la recuperación y del Fondo Europeo de Recuperación, que son fundamentales para dar ese impulso a la economía española, pero llegados a este punto, lo que es fundamental también para que el Producto Interior Bruto vuelva a recuperar los niveles previos a la pandemia es que la campaña de vacunación se complete con éxito y tenga ese efecto en los datos de contagio, de hospitalizaciones y evidentemente de fallecimientos, que ojalá dentro de muy poco sean ya 0 diarios. Y quería preguntarle por esa campaña de vacunación, cómo la está viendo aquí en España y sobre todo, pues cómo valora usted la situación actual. Bueno, hay que ser extremadamente positivo con respecto a la campaña de vacunación española. Ahora se está acelerando un poco a causa del verano, Mm. pero la realidad es que España está entre los países grandes del mundo en lo más alto, y en los países de la Unión Europea en lo más alto. Por suerte, y no sé muy bien por qué, porque sí que ha habido esfuerzos de politizarlo, la población española no ha dejado que este asunto se politice. La gente ha escuchado la ciencia y la evidencia, sabe que las vacunas sirven, sabe que las vacunas son unas mayores innovaciones de la historia de la humanidad, que han erradicado la polio, que han erradicado la viruela, bueno, casi han erradicado la polio. Mm. Y que en ese sentido hay que vacunarse, y que es bueno para uno y es bueno para los demás, pero sobre todo es bueno para uno, que es lo que el mensaje que hay que darle a la gente, ¿no? Y España en ese sentido no ha tenido ese problema que han tenido, por ejemplo, los Estados Unidos, que en Estados Unidos está siendo gravísimo, de que la gente en los estados del sur de Estados Unidos, pues básicamente se niega a vacunarse. Entonces, España tiene básicamente pues niveles de 140 dosis por cada 100 habitantes, Ujú. y Estados Unidos tiene 100. O sea, estamos 40% por encima de Estados Unidos, que es una cosa verdaderamente fantástica, ¿no? Mm. En ese sentido, creo que los españoles nos debemos felicitar mucho, que al final todos sentimos nuestro gobierno funciona, llevamos
cientos de años quejando a nuestros gobiernos que no funcionan, que es verdad, pero la realidad es que el país más o menos aguanta y la gente hace sus cosas, y esto es uno de los casos de vacunas en el que la población responde a pesar de que a lo mejor hoy hemos los escuchado gobiernos no. Hoy le decía, señor Garquiano, que hemos escuchado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo adelantar datos favorables sobre la contratación de trabajadores en el sector turístico durante el mes de agosto. Y ya para terminar, quiero yo preguntarle, en base a esta campaña de vacunación, a la llegada del Fondo Europeo de Recuperación, ¿hay margen para ser optimistas en España de cara al crecimiento durante los próximos meses? Yo creo que sí, yo creo que la situación de la economía de la zona euro está funcionando relativamente bien, mejor que en el resto del mundo, particularmente mejor que en Estados Unidos y el Reino Unido. Los datos a futuro parecen buenos. La ola delta de COVID no ha afectado tan negativamente, o no ha afectado casi al proceso de recuperación, o sea, el proceso de recuperación continúa. Entonces, por el lado de la demanda, por el lado de los consumidores de los bares, de los teatros, de los cines, hombre, no estamos al nivel del 19 para nada, estamos bastante por debajo, pero está creciendo y vemos una recuperación potente. Por otro lado, donde vemos más problemas es por el lado de la oferta, no solo en España, sino en muchos países del mundo, los microchips, el carbón, el gas, todos los materiales están escaseando y las industrias manufactureras, las fábricas de coches, etcétera, están muy paradas, muy paradas. Entonces, es una recuperación en dos velocidades, donde yo creo que el segmento, digamos, de consumo está tirando bastante bien, pero vemos muchos cuellos de botella en el sector industrial que además se pueden manifestar en estirones, en tensiones en los precios que serían preocupantes. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, don Luis Garicano, que es eurodiputado y vicepresidente del grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo. Como siempre, un placer tenerle en estos micrófonos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial. Hasta pronto.